Buenos días. A lo largo de este video daremos un recorrido por un análisis de la situación socioeconómica venezolana actual, enfocándonos en varios puntos clave para facilitar el entendimiento de una situación que afecta a un país por varias décadas. Primeramente, hablemos brevemente sobre los antecedentes en el marco socioeconómico de Venezuela. Iniciando en el siglo XIX, Venezuela era un país rural y sin mucho desarrollo industrial, dependiente de la economía tradicional y que recibía importaciones de maquinaria y materiales de trabajo de otros países. En ese entonces Venezuela exportaba mayormente cacao y café. La década de los 20 fue transformadora para Venezuela, pues inició un proceso de la explotación petrolera, el cual traería cambios progresivos en la economía del país, al punto que ya en 1925 Venezuela superaba al resto de los países latinoamericanos en renta per cápita. El Estado destinó los nuevos ingresos petroleros a un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo venezolano, invirtiendo en educación, salud, subsidios y proteccionismo, entrando así en una etapa del capitalismo rentístico que definió a Venezuela por casi un siglo. Para 1970, Venezuela ya se había transformado en una nación moderna, pero a partir de allí se notó el agotamiento de décadas de completa dependencia de la industria petrolera. En la crisis de 1980, Venezuela se sumerge en sus peores años y desatan medidas drásticas de parte del Estado. En ese entonces, en su segundo mandato presidencial, se encontraba Carlos Andrés Pérez, quien sugiere ideas capitalistas radicales en un contexto de desigualdad que no pusieron muy cómodos al pueblo venezolano. Esto llevó a varias revueltas, tales como el Caracazo y dos intentos de golpe de Estado, uno de ellos realizado el 4 de febrero de 1992, en el que estuvo presente el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Este último se convertiría en presidente de la República en 1998, sugiriendo políticas socialistas en un llamado socialismo del siglo XXI. Ahora bien, el socialismo del siglo XXI ha estado vigente desde entonces, durante años, en manos del presidente Hugo Chávez Frías, quien fue electo para 3 periodos presidenciales desde 1998. El presidente Chávez murió en 2013 sin poder juramentarse tras ser elegido nuevamente como presidente de las elecciones presidenciales de 2012. El gobierno de Chávez se caracterizó por altos y bajos económicos y sociales, aunque se mantuvo fiel a sus ideas socialistas, creando programas sociales para garantizar la igualdad de oportunidades y subsidiando muchos servicios. Estos necesitaron grandes inversiones. La intervención del Estado en empresas causaron estragos económicos. La creación de Cadivi y el control sobre el flujo de divisas condujo a la creación de un mercado negro de divisas. Venezuela se endeudaba y no se salvó de los inicios de la crisis económica a escala mundial en 2007. En 2008, Venezuela inicia un proceso desacelerado debido a diversos factores de inversión de su principal actividad económica, la producción petrolera. En 2010, es evidente la escasez de productos que tenían como antecedentes el control de precios que se había decretado en 2003. Tras la muerte del presidente Chávez, Nicolás Maduro Moros asume la presidencia en 2013 y desde entonces la crisis socioeconómica ha sido imposible de ignorar. Esta crisis es consecuencia directa de la caída del precio del petróleo, las expropiaciones, la hiperinflación y la corrupción. La escasez de productos alimenticios básicos y de primera necesidad e incluso del papel moneda ha perseguido a Venezuela desde los comienzos de este periodo presidencial. También ha sido acompañado de una crisis energética que tiene antecedentes desde 2009. La energía eléctrica consumida por los venezolanos depende de la hidroeléctrica Simón Bolívar y esta dependencia ha causado grandes apagones, incluyendo un apagón nacional de 5 días en marzo de 2019. En el ámbito social, Venezuela tiene altos índices de desempleo, una tasa de 18% de desempleo para 2016, en comparación al 8% que había en 2010. Además, la migración venezolana ha crecido exponencialmente, con jóvenes dejando Venezuela para buscar mejores oportunidades en países hermanos, con destinos habituales siendo Colombia, Perú y Chile. La Organización de Estados Americanos han catalogado esto como el éxodo más grande de la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años.
Venezuela enfrenta otras crisis. Una crisis sanitaria debido a la escasez de insumos médicos, crisis humanitaria, crisis educativa debido al aumento del abandono escolar, crisis de transporte debido a la falta de combustible y de repuestos para automóviles, que inició con la aparición de medios de transporte alternativos, tales como los camiones de volteo, camiones cava y camiones de transporte de escombros. También tiene una crisis de delincuencia. Por otro lado, los grandes índices de pobreza, los cuales según datos públicos de la encuesta sobre las condiciones de vida en Venezuela, realizada sobre 6.500 familias, reveló que el 82% de hogares venezolanos viven en pobreza, ubicando a Venezuela como el país más pobre de Latinoamérica. Las causas de estas crisis socioeconómicas es más complicada que una mala gestión de un gobierno específico. Tiene más que ver con un continuo deterioro desde una crisis hace varias décadas, de la que no se nos ha hecho posible recuperar, sumada con una mala gestión de gobiernos actuales y anteriores, desigualdad, poca educación política, explotación por parte de países desarrollados, corrupción, devaluación de moneda, fanatismo político, entre otros. Con una devaluación de moneda continua, la influencia del dólar paralelo en la economía actual, una hiperinflación que no puede ser contenida por diferentes medidas económicas, una crisis alimentaria y el cierre de muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, Venezuela se encuentra a sí misma en una gran crisis económica, causados por distintos contextos y malas decisiones que han perseguido este país desde 1980. Claramente, esto afecta el ámbito social como se mencionó anteriormente, sumergiendo al país en un caos socioeconómico desgastante y que trae muy poca esperanza. Sin embargo, con las políticas correctas y años de reconstrucción, puede volver una Venezuela a un punto estable, recuperando nuevamente su estatus como país en desarrollo. Pero por ahora, Venezuela no puede compararse en calidad de vida a países hermanos tales como Argentina, Chile, Colombia y Perú. Y lamentablemente, sí nos encontramos aún lejos del estatus de país desarrollado. Muchas gracias.